bienvenidos al programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad. Durante esta cuarta temporada estamos conversando con investigadoras de nuestra corporación. En este capítulo vamos a conversar con la doctora Margarita Gutiérrez del Instituto de Química de Recursos Naturales. Ella sintetiza y purifica compuestos heterociclos nitrogenados y además con dichas moléculas realiza distintos ensayos biológicos. Acompáñenos. La doctora Margarita Gutiérrez es licenciada en Biología de la Universidad de Talca, doctora en Ciencias, mención Investigación y Desarrollo de Productos Naturales de la misma casa de estudios y actualmente se desempeña como profesora conferenciante del Instituto de Química de Recursos Naturales. Desde algunos años realiza investigaciones sobre síntesis, purificación y caracterización espectroscópica de heterociclos nitrogenados y evaluación de su actividad biológica. Ha participado en más de 45 publicaciones y en diversos proyectos de investigación. Estamos conversando con la doctora Margarita Gutiérrez del Instituto de Química de Recursos Naturales. Gracias, Margarita, por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias por la invitación. Bien, vamos a conversar de lo que tú investigas en tu laboratorio y siempre pensando en que nuestros telespectadores quieren entender con palabras simples lo que tú investigas. ¿Okay? Comencemos definiendo qué son los compuestos heterocíclicos, que suena como difícil. Suena difícil, pero no es tanto. Yeah. Los compuestos heterocíclicos son compuestos, tal como su nombre lo dice, que están formados por ciclos principalmente de átomos de carbono y de hidrógeno. Y se les asigna ese prefijo hetero porque dentro de su estructura uno de esos átomos de carbono ha sido cambiado por un átomo distinto. Te interrumpo, Margarita, y voy a ir haciéndolo así estoy pensando, a pesar de que yo no soy químico, algo entiendo, pero nuestros telespectadores deben entenderlo lo máximo posible. Hay una macro separación de la química entre orgánica e inorgánica. Estos compuestos, ¿en cuál de los dos grupos están? Están dentro del grupo de los compuestos orgánicos. ¿Y por qué son dentro de los compuestos orgánicos? En términos simples, se dice que todos los compuestos que están formados a base de carbono pertenecen a los compuestos orgánicos y aquellos que carecen de carbono son compuestos inorgánicos. Todos estos ciclos tienen carbono. Sí, son todos a base de carbono. Y tal como decía, uno de esos átomos de carbono ha sido cambiado por otro átomo distinto. Los más comunes son nitrógeno, oxígeno, azufre y en algunos casos se ha visto también la presencia de fósforo. Pero los más comunes son los tres anteriormente nombrados. Y esos, cuando se le va cambiando algún átomo dentro de esta estructura cíclica, ¿van tomando distintas denominaciones? Exacto. Se habla, por ejemplo, del anillo de imidazol, del anillo de pirrol, del anillo de isoxazol, dependiendo del tipo del anillo de, no sé, de quinolina. ¿Y estos heterociclos, cuántos ciclos tienen? ¿O pueden tener más de, o hay algunos que son de 2, de 3, de 4? Exacto. Más? Hay algunos, los más simples, lógicamente, son de un ciclo que puede ser de 5, de 6 miembros. Pero también se pueden asociar distintos ciclos entre sí. Y pueden haber, no sé, fusión de un anillo de 5 con uno de 6, fusión de 2 anillos de 5 con uno de 6, o al revés. Son mezclas de distintos ciclos. Antes de entrar a algún grupo de moléculas que tú más investigas, en términos generales, estos heterociclos, ¿qué actividades biológicas se le ha encontrado? Así en genérico. Hay muchas actividades. Se sabe actualmente que aproximadamente el 90% de los fármacos, si analizamos su estructura química, todos tienen heterociclos. Si analizamos, qué sé yo, no sé, el Viagra, si analizamos el donepezil para el tratamiento del Alzheimer, si analizamos la galantamina para el mismo tratamiento, cualquier fármaco que analicemos,
se caracteriza por la presencia al menos de un heterociclo, el 90% aproximadamente. Y también no solo tiene aplicación a nivel humano, sino que también se han descrito para ello aplicaciones a nivel agronómico. Hay muchos herbicidas, hay muchos insecticidas que también dentro de su estructura química tienen estas sustancias denominadas heterociclos. Entonces tienen actividad a nivel humano y también como agroquímicos. ¿Cómo un químico, con la ayuda de aspectos biológicos, por cierto, logra hacer esta secuencia hasta llegar a determinar que tiene esa actividad biológica? La mayoría de las sustancias que se estudian en química orgánica o que se tratan de sintetizar en química orgánica son una forma más práctica o una forma de optimizar lo que la naturaleza nos entrega. La naturaleza nos entrega muchos de estos heterociclos con los cuales se trabajan, pero en muy poca cantidad. Si a mí me interesara obtener, qué sé yo, alguna sustancia con fines terapéuticos, tendría, por ejemplo, que talar todo un bosque y exterminar de repente alguna especie para obtener, no sé, 20 gramos, como mucha cosa. ¿Sí? Y ahí nosotros hablamos de productos naturales, que los obtenemos de la propia naturaleza. Entonces, lo que hace el químico orgánico es buscar rutas sintéticas, mezclando distintas sustancias, distintos reactivos, modificando distintas condiciones de temperatura, de agitación, de tiempo de reacción, hasta obtener estos ciclos. La ventaja que tiene ahí es que ya no estoy pensando en obtener 20 gramos, sino que a lo mejor estoy pensando en obtener 800 gramos. Entonces lo puedo obtener en más cantidad, de repente con menos trabajo y también protegiendo la naturaleza. Qué bien. Y también todavía, sin entrar en detalle, si quisieras reconocer, imaginemos que a partir de algún vegetal, cualquiera, obtienes un extracto con algún solvente y quieres saber qué moléculas, y fraccionas en algunas partes de ese extracto, y quieres saber que en esa fracción qué tipo de moléculas existe. ¿Cómo lo hace un químico para llegar a decir, sabe que aquí hay tal molécula o tales moléculas? Exacto. Normalmente son mezclas de moléculas. Se utilizan distintas técnicas que químicamente, por ejemplo, para purificarlas denominamos técnicas cromatográficas. Una vez que obtenemos esas sustancias puras que le hacemos monitoreo a través de alguna técnica, estas muestras se analizan a través de técnicas espectroscópicas o espectrométricas. Las técnicas espectroscópicas nos van a indicar características, por ejemplo, cuántos átomos de carbono están presentes, cuántos átomos de hidrógeno, qué tipo de hidrógenos o qué tipo de átomos de carbono están presentes. Mientras que las espectrométricas nos van a dar una idea a lo mejor de la cantidad que está presente. Y con esa información uno puede, el químico podría empezar a armar un puzzle, podría dibujar ser. La molécula que puede estar allí presente. Sí. Bien. No se nota así simple en las palabras dichas, pero implica bastante trabajo. No vamos a entrar en el detalle químico. Oye, a propósito de las moléculas más específicamente que usted estudia, derivados de quinolinas. ¿Qué son las quinolinas? Las quinolinas son un tipo de heterociclo que se caracteriza por la fusión de dos anillos aquí. Son dos anillos de 6 miembros, en los cuales en uno de los anillos ha salido un átomo de carbono y ha sido reemplazado por un nitrógeno. Cuando dice 6 miembros, ¿se refiere a 6 partes de 6 moléculas de carbono? 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. Sí. Entonces, un átomo de carbono ha sido reemplazado por un nitrógeno. Y eso pasa a ser una quinolina. Una quinolina. Y entre esos derivados de quinolina, puedes comentar, cuando dices derivado de quinolina, ¿cómo consigues derivados de quinolina? ¿Qué se debe hacer para decir, aquí tengo una quinolina, pero tengo quinolina 1, 2, 3, 4, 100? Exacto. Se le llama derivado cuando la estructura se va modificando. Por ejemplo, le voy agregando algún grupo o le voy quitando algo de lo que tiene. Entonces eso me va generando diversidad estructural. A medida que yo voy, qué sé yo, no sé,
había un carbono que solamente estaba unido a hidrógeno y ese hidrógeno fue reemplazado por un grupo nitrógeno. Entonces ahí estoy creando una molécula distinta, un compuesto químico distinto. Ese compuesto químico distinto también voy a tener que caracterizarlo por las mismas técnicas que había dicho anteriormente, y la idea es después evaluar para qué sirve. Y esas, por lo pronto, desde el punto de vista químico, esas modificaciones, voy a decir, ¿son infinitas o son solamente 100 o 1000 o no se ha llegado todavía incluso a desarrollar todas las posibilidades que podían eventualmente existir de modificaciones? Exacto. Hay muchas modificaciones que se pueden hacer. Una de las modificaciones que se puede hacer, por ejemplo, es la fusión de núcleos diferentes. Voy a tener las quinolinas y las voy a unir con otro tipo de heterociclos y formo los compuestos que denominamos en química orgánica híbridos o híbridos moleculares. Margarita, y de estos derivados de quinolina, ¿qué actividades biológicas se han estudiado y cuáles tú estás estudiando concretamente? Ya, la quinolina más simple fue estudiada, no sé, en 1960 aproximadamente y aislada y caracterizada, y de ella se sabe que ha tenido una importante actividad antimalárica. Es la quinina. Se aisló a partir del árbol de la quina y ha sido utilizado en los países donde se sufre del problema de la malaria durante muchos años. Y a partir de ella se han obtenido una serie de derivados. La idea de estos derivados es que la actividad se potencie y, lógicamente, los efectos tóxicos que pueda tener esta molécula disminuyen. Esa es una de las actividades que se ha demostrado para la molécula más simple. A partir de esa se han descrito actividades antifúngicas, antibacterianas, inhibidores enzimáticos. También se han evaluado contra antitumorales, como potentes antitumorales, también han tenido importantes actividades biológicas. Bien, luego vamos a seguir conversando. Por lo pronto vamos a realizar una breve pausa y luego continuamos conversando con la doctora Margarita Gutiérrez. Espérennos.